Pero bueno, primero daros las gracias por acompañarnos en esta presentación del libro de Pablo, que bueno, si ya visteis los carteles, seguro que ya tenéis el libro, lo vais a tener pronto. Ves que uno de los protagonistas del libro, Etruria. Seguro que conocéis ya la historia, parte de la historia de esos bombardeos que sufrió Etruria. De hecho, el propio edificio donde estamos sufrió los efectos de esos bombardeos. Hubo aquí unos daños. El barrio que tenemos ahí detrás, que es el barrio de Juanegro, el barrio obrero, es el que más sufrió los bombardeos aquí en Trubia. Quedaron destruidas varias edificaciones, seguro que Pablo nos va a comentar y mostrar alguna fotografía. Bueno, yo me pongo a hablar y no me presenté. Los que me conocéis, pues me conocéis. Los que no, yo soy Toño Huerta. Hoy vengo aquí casi por, lo decentes en broma, pero al final casi como si fuera la Santísima Trinidad. Vengo por partida triple. Por un lado, el evento lo organizamos un poquitín conjuntamente la Asociación por el Patrimonio Histórico Industrial de Trubia, de la que, bueno, me toca ser presidente, y también vengo como director de la Fundación Juan Muñiz Apico de Comisiones Obreras de Asturias. Una de nuestras líneas de trabajo pues, es todo el tema memorialista, pero sobre todo vinculado a la memoria obrera. Y también vengo pues, como trubieco y como cascarillero, que somos una categoría por encima de los trubiecos, tengo que decirlo, que somos los de este barrio, los del barrio de Juanegro somos los cascarilleros. Vengo también como vecino de Trubia, como geógrafo, que también, pues una de mis líneas de trabajo es toda la historia relacionada con la industrialización en Trubia, y de manera indirecta, pues también toco estos temas como inventarios que hice sobre los vestigios de la guerra civil en Asturias, las construcciones bélicas. Al final está todo emparentado. Entonces, bueno, cuando salió el libro de Pablo, enseguida me puse en contacto con Famir, que es quien se patrocina, edita este libro, es la Federación de Memoria y República de Asturias, y ya en serio también hablé con Pablo porque, bueno, considerábamos que un libro que habla, en este caso, una parte del libro habla de Trubia, que había que presentarlo en Trubia, ¿no? Así que nada, aquí tenemos a Pablo, que, bueno, Pablo es graduado en Historia por la Universidad de Oviedo y doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid. Líneas de investigación vinculadas a la represión franquista, la represión político-social. Este es su último libro sobre los ataques de la Legión Cóndor en Asturias. No voy a extenderme más, así que sin más, Pablo, ya te voy a ceder la palabra. Luego, pues, si os animáis, habrá un turno ya de preguntas, de debate, algún tema seguro que surge. Así que nada, Pablo, muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Vale. Pues nada, bueno, muchas gracias a Toño por la presentación y bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, para mí es un privilegio, ¿no?, estar aquí en Trubia. Estuve, bueno, cuando empecé con la investigación un poco, que ya, pues no sé, hace como unos 8 años, empecé, bueno, con un colega que es Pablo Martínez Corral, un historiador de Avilés, empezamos a hablar de estos temas y tal, y conocí a una mujer, que no me acuerdo su nombre, pero una mujer aquí en Trubia, que tenía unas cartas donde hablaba de los bombardeos sobre la población. Y bueno, pues la verdad que yo conocía Guernica, ¿no? Conocí los bombardeos de Guernica, ¿no?, porque he estudiado en la carrera, pero no conocía los bombardeos sobre Trubia, ¿no? Y a raíz de estas cartas de esta mujer, pues bueno, nos pusimos a investigar, no solo ese bombardeo, sino otros bombardeos de la guerra civil aquí en nuestra región. Y encontramos, bueno, ahora voy a explicar más en profundidad, pero encontramos que esas cartas que esa mujer hablaba, que habían bombardeado aquí en diciembre de 1936, pues que casaba, ¿no?, con la información documental, tanto de fotografías que van a aparecer ahora aquí en la presentación, como, pues eso, en la prensa de la época o en los partes de la aviación de la Legión Cóndor, ¿no? Y por eso el subtítulo del libro, ¿no?, Antes Trubia que Guernica, porque en esta población pues se bombardea la población civil 4 meses antes que en Guernica, ¿no?, que el famoso bombardeo de Guernica, ¿no?, como ha explicado Toño ahora, ¿no? Bueno, lo primero es un poco unas pequeñas pinceladas, ¿no?, de lo que es la Legión Cóndor, porque bueno, pues los que somos de historia pues podemos conocer. Sí, así vale, sí. Luego te acompaño otra vez. Vale. Bueno, un poco explicar lo que es la Legión Cóndor, ¿no? Obviamente, ¿no?, aquí sabemos, ¿no?, toda la ayuda, ¿no?, que le dieron los alemanes, los nazis y los fascistas italianos a los sublevados, ¿no?, el ejército franquista, y una de esas ayudas fue la Legión Cóndor. Esta legión se crea en octubre de 1936, que se crea como una unidad aérea, sobre todo como campo de pruebas para probar las bombas aquí o los aviones en territorio español, ¿no? De hecho, bueno, la guerra civil hay que entenderla en un contexto europeo, ¿no?, el ascenso del nazismo, del fascismo y luego posteriormente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y aquí vemos cómo los nazis pues crean esta Legión Cóndor como forma de campo de pruebas para probar sus aviones, sus bombas, para ver la destrucción que pueden provocar tanto en pueblos como en ciudades como en el frente
de batalla. Y digamos que eso, en octubre del 36 se crea esta Legión Cóndor, aunque anteriormente, ya entre julio y octubre del 36, los alemanes ya ayudan con aviones a crear el primer puente aéreo de la historia entre Marruecos y Andalucía, porque claro, los barcos republicanos estaban sobre el estrecho de Gibraltar, y es gracias a esta ayuda alemana que los sublevados consiguen, bueno, Franco y los sublevados consiguen llegar a Andalucía y, digamos, iniciar pues, su paso hacia Madrid, ¿no? Digamos que eso, que la Legión Cóndor fue una unidad aérea fundamental, ¿no? para la victoria del ejército sublevado de la Guerra Civil. Y bueno, pues la ayuda fue bastante importante. De hecho, vinieron entre julio de 1936 y abril de 1939 más de 20.000 efectivos de Legión Cóndor aquí al territorio español, y se utilizaron entre 600 y 800 aviones, entre ellos los famosos Heinkel 111, que fueron los bombardeos que se utilizaron no solo en Guernica, sino aquí en Asturias, por ejemplo, aquí en los bombardeos sobre Trubia. Esta fotografía es una foto que encontré, bueno, la investigación, ya lo podéis ver en el libro, pues es una investigación de archivos militares aquí en el archivo del Ministerio del Aire, el archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, en el Archivo Militar de Ávila, pero también fui a consultar los archivos alemanes, creyendo que ahí me iba a encontrar muchísima información, pero lo que pasó es que muchos de los archivos se destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial, relacionados con la Legión Cóndor. Pero lo que sí me encontré fueron muchas fotografías de álbumes fotográficos de militares que, bueno, pues con sus cámaras de fotos, pues hacían fotos, pues tanto de su vida cotidiana como, pues eso, esta fotografía ahí posando con un avión, y también de bombardeos y también de fotos con los altos gerifaltes nazis, ¿no? Aquí vemos una foto, ¿no?, de Franco con el jefe de uno de los jefes de la Legión Cóndor, que era Hugo Sperrel, el general Sander, y eso, pues esta fotografía estaba en uno de los álbumes de uno de estos soldados de la Legión Cóndor, y aquí vemos cómo fue muy importante, ¿no?, la relación entre las autoridades franquistas y las autoridades nazis. También, ¿no?, es uno de los mitos que se habla, ¿no?, de que, bueno, Franco no sabía nada de los bombardeos, o Franco, bueno, la ayuda fue mínima, o bueno, vamos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, de que Franco no salvó de la Segunda Guerra Mundial, todo mitos, ¿no?, porque aquí en el libro se demuestra cómo las autoridades franquistas, las autoridades nazis, se carteaban para ver cómo, por ejemplo, llevar a cabo la ofensiva sobre Asturias, cómo defender Oviedo, ¿no?, porque Oviedo cayó Oviedo estuvo en el lado sublevado, cómo defender Oviedo, ¿no?, del ejército republicano, y cómo, pues eso, cómo utilizar la aviación, ¿no?, para bombardear sobre Asturias y sobre todo el territorio español, ¿no? O sea, porque vemos que obviamente los franquistas o los sublevados españoles sabían, ¿no?, lo que los alemanes estaban haciendo y demás. De hecho, la Legión Cóndor, aunque estaba al mando de un general alemán, que era Hugo Sperrel, también, por ejemplo, por Richthofen, que era el primo del famoso Barón Rojo, pero estaba supervisado por las autoridades españolas todo lo que hacían. Bueno, ahora me voy a meter en Asturias, que obviamente es lo que hemos venido a hablar, pero bueno, una pequeña pincelada, ¿no?, de las situaciones de la Legión Cóndor en la Guerra Civil, porque obviamente no solo actuaron en Asturias, ¿no?, sino, bueno, conocemos obviamente, ¿no?, los famosos bombardeos sobre Guernica y Durango en abril de 1937, pero hay bombardeos a civiles anteriormente, los de Trubia, pero también, por ejemplo, en Madrid, en noviembre de 1936, en Albacete, ¿no?, que era la sede donde estaban las brigadas internacionales, también bombardean. Las famosas batallas de Brunete y de Jarama también participa la Legión Cóndor. También, bueno, la aviación italiana también tiene importancia, por ejemplo, con los bombardeos sobre Barcelona, bombardeos sobre Alicante, sobre Valencia, o sea, todos los lugares. Bueno, de hecho, hace un par de años salió un documental sobre unos bombardeos que había habido sobre 3 pueblos de Castellón, que eran pueblos que no eran terreno militar, sino que eran pueblos, pues, de civiles normales, o sea, que no estaban en el frente de guerra, pero que los bombardearon obviamente para probar sus bombas y para probar la aviación, ¿no?, como también hicieron un poco por el caso de Guernica. De hecho, estas fotos son de Guernica, de Durango y de Eibar, ¿no? También estas fotografías aparecían en estos álbumes de fotos de soldados de la Legión Cóndor. O sea, que veamos que la actuación de la Legión Cóndor estuvo desde el principio hasta el final de la Guerra Civil. De hecho, incluso aviones alemanes se quedaron para el ejército español cuando acabó la Guerra Civil, y digamos que fue fundamental para la victoria de los franquistas durante la contienda. Ahora vamos ya a lo que hemos venido a hablar, ¿no? Pues, porque antes tuve que Guernica, bueno, antes Toño lo ha explicado un poco, pero ahora vamos a profundizar un poco más. La Legión Cóndor, bueno, aquí, explicar un poco la Guerra Civil en una pequeña pincelada. Aquí, pues, la mayoría de ciudades y pueblos se quedan
o sea, digamos que se quedan en el lado republicano, ¿no? Gracias al impulso, ¿no? de las milicias obreras, de las naciones obreras, de las masas populares, ¿no? Que impiden, por ejemplo, en Gijón, ¿no? que el golpe de Estado triunfe, ¿no? Con el famoso asalto al cuartel de Simancas. En Avilés también consiguen, ¿no? cualquier atisbo, ¿no? de intento de rebelión militar, pues también consiguen sofocar. Pero en Oviedo, el general Aranda, ¿no? que es uno de los generales, bueno, que al principio parecía que estaba al lado del republicano, pero cuando las autoridades republicanas mandan a mineros a luchar a Madrid, pues el general Aranda, el día siguiente, el 19 de julio, se subleva contra la República y digamos que forma el famoso, forma la defensa de Oviedo, ¿no? La defensa de Oviedo contra los republicanos. Y digamos que, bueno, pues Aranda con no sé, centenares de militares, de guardias civiles, pues forma esa defensa de Oviedo del lado sublevado. Y bueno, una represión salvaje, ¿no? El famoso fusilamiento de Alas, ¿no? Del rector Alas en la Universidad de Oviedo y de otros tantos republicanos, socialistas y demás en Oviedo. Y digamos que la Legión Cóndor tiene una importancia fundamental en que los sublevados mantengan esa defensa de Oviedo. De hecho, los primeros bombardeos de la Legión Cóndor que yo tengo registrados, yo calculo, bueno, a través de las partes de la Legión Cóndor, la Legión Cóndor hacía partes de sus actuaciones diarios, ¿no? Y muchos de ellos eran de Asturias, y donde pues, relataban los aviones que utilizaban, la cantidad de bombas que se utilizaban. La destrucción ya fue después, pero sobre todo eso se habla de las actuaciones militares, ¿no? Y según estas partes de la Legión Cóndor, yo en el libro solo hay una tabla de bombardeos y calculo que hubo unas 122 actuaciones de la Legión Cóndor entre octubre de 1936 y octubre de 1937, una cada 3 días, ¿no? Para que veáis la magnitud de las actuaciones de la aviación nazi. Y estas actuaciones se circunscriben sobre todo a octubre y diciembre de 1936, cuando está ese intento republicano, ¿no? de tomar Oviedo y demás, y entre agosto y octubre de 1937, que es cuando ya se hace el asedio final por parte de los sublevados al Frente Norte. Asturias fue el último bastión republicano en caer del Frente Norte, después de Euskadi y Santander y Cantabria. Y digamos que la Legión Cóndor en esos momentos, en esos meses, las actuaciones son prácticamente diarias, ¿no? Y digamos que, bueno, una situación es una destrucción salvaje por diferentes pueblos y ciudades republicanos. Bueno, como dije antes, pues eso, las autoridades sublevadas, ¿no? Pues se carteaban, ¿no? Sobre, bueno, cómo, pues eso, por ejemplo, cómo defender Oviedo, ¿no? De los republicanos, cómo intentar llevar a cabo un cerco, ¿no? sobre Oviedo para que no lo tomaran, cómo utilizar esa aviación, ¿no? para que no tomaran los republicanos Oviedo. Y digamos que aquí pues es una de esas cartas de Emilio Mola hablando de eso, del tema de mantener Oviedo por los sublevados, porque Oviedo era un lugar fundamental, ¿no? para los franquistas, porque claro, ahí los republicanos estaban gastando muchas energías, ¿no? Intentar tomar Oviedo y claro, pues no, energías que no se utilizaban para otros frentes de guerra, ¿no? Y bueno, pues ahora vamos a lo que hemos venido a hablar aquí, que es el tema de Trubia. Bueno, los bombardeos, claro, Trubia porque es importante. Trubia tenemos aquí la fábrica de armas, ¿no? Que es un lugar estratégico fundamental, ¿no? Tanto para los republicanos, ¿no? que están utilizando la fábrica de armas, como para los sublevados para tomarla cuando, cuando tomaran el pueblo, ¿no? De hecho, en esta carta hablan de que querían bombardear sobre la fábrica de armas, pero luego realmente no lo hacen. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente querían utilizar esas armas querían utilizar esa fábrica de armas para su abastecimiento armamentístico cuando tomaran Trubia, ¿no? Pero digamos que ya desde los primeros bombardeos que yo tengo sobre Trubia son del 17 de octubre de 1936, el primer bombardeo sobre Trubia. Luego hay otro bombardeo el 27 de octubre de 1936, pero los dos bombardeos que yo por lo menos tenga registrados, que causan víctimas y demás, son los bombardeos del 18 y 28 de diciembre de 1936. De hecho, esta carta es del 5 de diciembre de 1936, donde hablan de eso, del tema de bombardear sobre Trubia. Y a continuación, pues aquí vemos las fotografías de la destrucción de esos días, sobre todo, ¿no? El 18 y 28 de diciembre de 1936. Claro, eso, como explicaba antes, fue una mujer la que nos puso en la pista, ¿no? de estos bombardeos sobre Trubia a través de una carta, creo que la había escrito ella o su padre.
Y claro, nos puso en la pista un poco de eso, de la importancia de los bombardeos sobre Etruvia, y de repente pues encontramos una serie de partes, ¿no?, de la aviación de la Legión Cóndor, donde se habla de los bombardeos del 18 y el 28 de diciembre de 1936, y donde en una de esas partes, creo que es el 18 de diciembre de 1936, se habla que tiraron 81 toneladas de bombas sobre Etruvia, o sea, para que veáis la magnitud de la destrucción. Aquí vemos como el pueblo ario, no conozco mucho Etruvia, vosotros seguramente conozcáis las fotografías de dónde son, pero son de diferentes lugares de aquí de Etruvia, del pueblo y demás, ¿no? Esta foto es más conocida porque creo que estaba por internet y demás, y aquí vemos pues eso, como la destrucción sobre Etruvia, ¿no? Estas fotografías estaban en la Biblioteca Nacional. Vosotros si os metéis en la página web de la Biblioteca Nacional podéis ver muchas fotografías de la Guerra Civil, ¿no? Las fotografías sobre todo sobre Cangas de Onís, sobre Gijón, Avilés. Pero estas fotografías de Etruvia, no sé si era por derecho de autor o qué, pero no se podían consultar, entonces tuvimos que pedirlas y nos las mandaron, y aquí pues eso, veis como la magnitud de la destrucción, de cómo pues esos barrios obreros los dejaron prácticamente intactos, mientras la fábrica de armas pues quedaba, mientras es la fábrica de armas que está al fondo, pues quedaba intacta, no se bombardeó y demás. Esta foto también de Etruvia, o sea, aquí vemos la magnitud de la destrucción y demás. De hecho, bueno, si alguien si quiere estas fotografías se las puedo mandar sin ningún problema y demás, están publicadas en el libro, la mayoría de ellas, pero vamos que yo se las mando encantado, Eso, estos bombardeos, aparte de destruir Etruvia, también causaron víctimas civiles. El primer bombardeo causó 4 víctimas civiles y el segundo 3 víctimas civiles. Y hubo también centenares de heridos. De hecho, las víctimas civiles aparecen en la prensa republicana y digamos que ahí es donde, bueno, hay un listado de víctimas civiles también de la Legión Cóndor y aparecen los nombres de dichas personas que murieron a causa de estos bombardeos, o sea, para que veáis la magnitud de la destrucción. O sea, que 4 meses antes de los famosos bombardeos de Guernica, tenemos que aquí en Asturias, concretamente en Etruvia, tenemos bombardeos sobre población civil, ¿no? Y aquí vemos cómo pues, la fábrica de armas quedó prácticamente, quedó intacta, ¿no? De hecho, hay fotografías también del interior de la fábrica, donde vemos que no hubo ningún tipo de destrucción, ¿no? Porque obviamente los sublevados no eran tontos, sabían que cuando tomaran Asturias, pues obviamente iban a utilizar la fábrica para sus intereses, ¿no? Y digamos que, bueno, pues Etruvia se convirtió en un símbolo importante de la... Bueno, mira, aquí veis las fotos del interior de la fábrica, de cómo, pues eso, pues estaba prácticamente intacta, ¿no? Y pues eso, aquí vemos noticias de la prensa, ¿no?, donde se habla de las víctimas civiles aquí en Etruvia, el 28 de diciembre de 1936. Y digamos que, bueno, pues ahí pues podemos constatar que también hubo muertos civiles de la Legión Cóndor aquí en este lugar, ¿no?, aquí en Etruvia. Y digamos que eso, pues Etruvia fue bastante importante, ¿no?, tanto el intento de tomar la fábrica como pues, los sucesivos bombardeos que hubo sobre el pueblo. Bueno, yéndonos un poco ya, luego si queréis preguntar cualquier cosa sobre Etruvia, sobre las fotografías, estaré encantado de contestarla. Digamos que esos primeros bombardeos sobre población civil los tenemos ahí en Etruvia en diciembre de 1936, y luego hay una serie de meses donde no se bombardea sobre Asturias, entre enero y agosto del 37, porque digamos que pues el frente de guerra estaba en otros sitios, pues las famosas batallas de Jarama, Brunete, luego pues los bombardeos sobre el País Vasco o Santander. Pero ya en agosto y octubre de 1937 ya digamos que la ofensiva sobre Asturias es ya definitiva, ¿no? Y la Legión Cóndor participa de una forma esencial. De hecho, antes explicaba que, bueno, antes no se lo dije, pero normalmente la Legión Cóndor en el suelo español tenía normalmente entre 100 y 150 aviones en sus aeródromos, ¿no?, para utilizar en diferentes frentes de guerra. Pues de esos 100, 150, 115 los mandan en agosto del 37, los mandan a Virgen del Camino, en León, que eran los aeródromos que utilizaba la Legión Cóndor para bombardear sobre Asturias, y también a Navia, que la habían tomado los sublevados, y ahí digamos que se utilizan todos esos centenares de aviones para bombardear sobre Asturias, o sea, para que veamos la importancia que le dieron los sublevados y los nazis a Asturias, ¿no?, a tomar Asturias y a... Claro, Asturias era un enclave muy importante, no solo por todo el movimiento obrero que había habido, por toda la lucha obrera, por el 34, sino también por su industria, ¿no?, pues la fábrica de armas. Aquí, por ejemplo, esta foto es una fotografía de Gijón, de un depósito de Camsa. De hecho, la fotografía del libro, o sea, de la portada del libro, pero de frente, en vez de desde arriba,
como hacían, o sea, los nazis lo que hacían antes de bombardear, hacían muchas fotografías aéreas de los lugares que querían bombardear, de los pueblos, de las fábricas, y una de esas fotografías es de una bomba cayéndose sobre este depósito de Camsa, en Gijón, este es de agosto del 37, si no me equivoco. Pero vamos, Gijón, Avilés, Capocaso, Cangas de Onís, pues sufrieron la destrucción de la Legión Cóndor en estos meses y demás. Y también la prensa nazi, esto es del archivo de Friburgo, ahí en Alemania, la prensa nazi le dio importancia al tema de los bombardeos de la Legión Cóndor, ¿no? Y del tema de la ofensiva sobre Asturias, ¿no? Esto es una noticia que habla concretamente, ¿no?, de esa ofensiva sobre Asturias, para que veamos que el tema de la guerra civil aquí en Asturias no solo trascendió a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y que los nazis le dieron importancia, ¿no?, a lo que está ocurriendo aquí en Asturias. Esto es una fotografía, ¿no?, que os decía antes de los vuelos aéreos, ¿no?, donde eso, pues, esta es de San Juan de Nieva, que está al lado de Avilés, y había una fábrica de zinc, y hicieron una fotografía, ¿no?, y digamos que, bueno, pues eso, esa fotografía les valía un poco para ver los objetivos que querían bombardear, ¿no? Yo encontré sobre Asturias, estos son del archivo del Ministerio del Aire, donde encontré esas partes de aviación, y hay como 10 fotografías como esta de sobre Asturias, de fotografías aéreas de la Legión Cóndor, porque veamos como también aquí, en la guerra civil y en Asturias y tal, los nazis estaban experimentando, ¿no?, y estaban pues aprendiendo, ¿no?, a pues, todo el tema de fotografía aérea, de utilizar las bombas, etc. Bueno, pues eso, digamos que entre agosto y octubre de 1937, la ofensiva de la Legión Cóndor la Legión Cóndor y el ejército sublevado fue muy importante, ¿no?, y consiguieron el 21 de octubre de 1937 pues acabar con la resistencia republicana aquí en la región, ¿no?, con la toma de Avilés y de Gijón. Pero antes, obviamente, pues tenía que tomar todos los pueblos y ciudades republicanos. Uno de ellos fue Cangas de Onís, esta fotografía es de Cangas de Onís, donde, no sé si hay algo extraño que podáis ver en la foto, pero aparte de tropas sublevadas, hay tropas moras. O sea, para que veamos que el Ejército Nacional Católico y demás, claro, Franco, también aquí en el 34, ¿no?, pues fue muy hábil en utilizar esas tropas regulares, tropas moras, para la ofensiva sobre Asturias y como vanguardia, ¿no?, en la ofensiva republicana, y luego también en la represión, ¿no? Hay muchos testimonios, ¿no?, de que cuentan, ¿no?, de cómo la represión de los moros aquí en Asturias fue fundamental. De hecho, bueno, aquí tenemos un cementerio moro, bueno, en Barcia, ahí cerca de Barca, ¿no? O sea, veamos que aquí fue muy importante. De hecho, bueno, un colega periodista me contó que encontró un vídeo de un homenaje que hacen en el Monte Naranco después de acabar la guerra aquí en Asturias, y que uno de los homenajeados eran las tropas moras, y que había eso, que había que había símbolos musulmanes en ese homenaje. O sea, porque veamos que tuvieron un apoyo fundamental. Y bueno, Cangas de Onís, de hecho, Cangas de Onís lo llamaron, la prensa republicana lo llamó Guernica asturiano. O sea, para que veáis la importancia de los bombardeos sobre esta ciudad, ¿no? Pero los franquistas, luego lo hablaré un poco más en detalle, los franquistas le echaron la culpa. De hecho, muchas de estas fotografías que encontré, en su reverso pone, porque muchas de estas fotografías le hicieron los propios franquistas cuando tomaban las ciudades. Muchas de estas fotos pone destrucción de los rojos o destrucción de los mineros bolcheviques, o sea, para que veamos también el tema de la propaganda, cómo funcionaba, ¿no? Pero eso, esta fotografía de Cangas de Onís, o sea, como vemos, cómo dejaron prácticamente el pueblo anegado, ¿no? Claro, Cangas de Onís tenía una importancia fundamental por todo el tema de Covadonga y demás, que bueno, otra cosa también el tema de la Santina, ¿no?, que fueron los republicanos los que la salvaron, ¿no?, de la destrucción, la llevaron a Francia. Y bueno, como luego aparece la noticia que Hipodillano echa la culpa, ¿no?, el famoso militar sublevado, echa la culpa, ¿no?, a los republicanos y a los mineros y tal, de destruir Cangas de Onís y destruir la cueva de Covadonga, ¿no? Es otra fotografía, ¿no?, de Cangas de Onís, para que veáis la magnitud de la destrucción por parte de la Legión Cóndor, ¿no? Yo he calculado, ¿no?, hay una base de datos de la Universidad de Oviedo de víctimas, y ellos hablan de más de 200 víctimas de la Legión Cóndor aquí en Asturias. Pero yo, a través de la prensa y de la época, tanto republicana como de los propios sublevados, yo creo que la cifra se puede incluso duplicar, ¿no? Es difícil, ¿no?, hacer una estimación, ¿no?, de cuántas víctimas murieron a causa de los bombardeos, porque bueno, no hay que muchas veces tener registros, o no se registraban como muertos por bombardeo. Pero eso, yo calculo más o menos que puede haber más de 400 víctimas, ¿no?, porque muchas veces en la prensa aparecían, por ejemplo, en Campocaso, luego aparecía la noticia de Campocaso, se hablaba que en un día mataron a más de 30 civiles en los bombardeos de la Legión Cóndor. O sea, que vemos la magnitud de la destrucción. Esto es una fotografía de Colunga, que Colunga había un aeródromo republicano. Y Colunga, o sea, para que veáis que ningún pueblo, ciudad republicano,
huyó no huyó de la barbarie, ¿no? De la Legión Cóndor y de la destrucción de las bombas de los nazis, ¿no? Eso es la noticia antes que os decía de Campo Caso, ¿no? De la destrucción, ¿no? De que habían muerto más de 30 civiles en uno de los bombardeos, y para que veamos la magnitud de la destrucción. Y esto es una foto de Pendones, que es uno de los pueblos cercanos ahí a Campo Caso, y vemos que dejaron prácticamente el pueblo arrasado. De hecho, la reconstrucción fue la destrucción fue tan inmensa que la reconstrucción tardaron hasta el año 55 en reconstruir todos estos pueblos. Porque claro, obviamente pues no tenían mucha mano de obra, de hecho tuvieron que recurrir a mano de obra a presos republicanos para reconstruir muchos de estos pueblos, y no tenían el material, pero eso, la magnitud de la destrucción fue tal que hasta los años 50 no consiguieron reconstruir muchos de estos pueblos y ciudades republicanos. También Gijón, ¿no? Gijón obviamente, ¿no? Es el Palacio de Revillagigedo. Gijón, ¿no? Fue un lugar muy importante, ¿no? Porque ahí estaba el Consejo Soberano de Asturias y León, y digamos que, bueno, ahí estaban todas las autoridades republicanas, y digamos que también la Legión Cóndor bombardeó salvajemente, ¿no? sobre este lugar. Ya en el 36 ya hay bombardeos en noviembre del 36 sobre Gijón, sobre todo sobre el puerto del Musel. De hecho echan varios barcos a pique en Gijón, y luego ya en septiembre, octubre del 37, pues Gijón es bombardeada completamente y vamos, hay una destrucción de la ciudad, ¿no? Y digamos que también hay decenas de muertos civiles, y luego también Avilés, ¿no? Que aquí aparece la foto, ¿no? El ayuntamiento de Avilés. Bueno, yo soy avilesino, y allí en Avilés hicimos una serie de rutas, ¿no? Sobre los bombardeos de la Legión Cóndor, y uno de esos bombardeos fue el 19 de septiembre de 1937, y bombardearon sobre el ayuntamiento de Avilés, ¿no? Que, bueno, no sé si habéis estado en Avilés, pero ahí en el centro de la ciudad está el ayuntamiento, y el 19 de septiembre de 1937 pues lo dejaban completamente destrozado el ayuntamiento. Pero también bombardearon sobre el centro de la ciudad, sobre el mercado, sobre la plaza de abastos, sobre el puerto también de Avilés. O sea que digamos que la destrucción fue completamente muy importante sobre Asturias y sobre Avilés y sobre Gijón, ¿no? De hecho, los bombardeos se continúa hasta el final de la Guerra Civil en Asturias. El 21 de octubre de 1937 acaba aquí la Guerra Civil en Asturias, y de hecho el último parte del Legión Cóndor que habla sobre bombardeos en Asturias es del 23 de octubre del 37, ¿no? Para que veamos, y ese parte es muy interesante porque habla de un militar de la Legión Cóndor que murió en Avilés. ¿Y cómo murió? Pues murió porque había un avión de la Legión Cóndor que estaba volando sobre la ciudad, y un chaval adolescente, unos 16, 17 años, cogió un fusil que estaba en la calle y disparó al avión y mató a uno de los pilotos de la Legión Cóndor. Y el copiloto se llevó el avión hasta Santander, y esa es la última persona, o el último militar de la Legión Cóndor que muere en suelo asturiano. Hay unos 15 que mueren de la Legión Cóndor aquí en Asturias, y no tenemos todos sus nombres, de hecho aparecen en el libro. Digamos que eso, que hasta el final de la Guerra Civil aquí en Asturias bombardean sobre diferentes pueblos y ciudades de la región, ¿no? Esta es otra foto de Avilés, de una calle que está cercana al ayuntamiento, o sea, para que veamos la magnitud de la destrucción. Bueno, yo en el libro, aparte del tema de la historia militar, ¿no? De los bombardeos, de cuándo bombardearon, cuánto bombardearon, cuántos aviones utilizaron. Que antes no lo dije, por cierto, con Trubia. En el bombardeo del 18 de diciembre de 1936 se utilizan 20 aviones para bombardear sobre la ciudad, que tiran esos 81 toneladas de bombas. Bueno, pues eso, en el libro, aparte de hablar de historia militar, también me interesaba mucho la historia civil y social, ¿no? Cómo la población civil, ¿no? Pues cómo la población civil se defendía de los bombardeos, cómo se construían refugios, cómo la prensa o en las calles, ¿no? Pues se advertía, ¿no? de hacer instrucciones sobre qué hacer ante un caso de un bombardeo, y cómo también hubo resistencia, ¿no? A esos bombardeos de la Legión Cóndor aquí en Asturias, porque bueno, también obviamente pues aquí hubo durante un año el ejército republicano, ¿no? Los milicianos republicanos resistieron al ejército sublevado de los bombardeos de la Legión Cóndor. O sea que no fue todo daño y sufrimiento, sino también resistencia, ¿no? Y también me interesaba eso, hablarlo en el libro. Bueno, pues eso, esta imagen es de unas instrucciones que hace Belarmino Tomás, que era el presidente del Consejo, el delegado general del Consejo Soberano de Asturias y León. Ya desde el año 36 ya se empiezan a construir refugios, sobre todo a partir de abril de 1937 empiezan a construirse refugios. Bueno, Toño es más experto igual yo que en este tema, pero bueno, en Gijón, en Avilés, en todos los pueblos hay una intención, ¿no? De construir refugios,
y vamos, digamos que eso, en Gijón se construyen decenas de refugios, en Avilés, y digamos que la prensa pues aparecían estas instrucciones de qué hacer en caso de un bombardeo, ¿no? Deberían flipar, ¿no? Viendo aviones en el cielo, y claro, pues tenían que avisar a la población, ¿no? De qué hacer en caso de que hubiera un bombardeo, ¿no? Y por ejemplo en Avilés había en el teatro Palacio Valdés había una sirena, y digamos que esas sirenas se encargaban de advertir a la población, ¿no? Y la prensa pues anunciaba, ¿no? Qué hacer cuando había esas sirenas. Y también en las calles se colgaban estos carteles, ahora que está de moda un poco, ¿no? También lo de los kits de supervivencia, ¿no? Con todo el tema de Rusia y tal, o de la guerra de Ucrania, pues eso no es nuevo. O sea, tenemos aquí en la Guerra Civil Española, en Asturias, pues carteles que se colgaban en las ciudades sobre qué hacer en caso de que hubiera un bombardeo. Pues por ejemplo, pues cerrar el agua y el gas, no fijarte, no mirar para arriba y quedarte mirando a los aviones, no correr demasiado, ir hacia los refugios, abandonar los coches. O sea, digamos que había, ¿no? Las autoridades republicanas preparaban a la población para qué hacer en caso de bombardeos. También es interesante que no solo se utilizaban refugios, sino que en el libro aparecen diferentes testimonios que escuché en el archivo de fuentes orales que está en Gijón, de gente que había vivido los bombardeos y que te contaba que, por ejemplo, en Villaviciosa creo que era, se escondían en cuevas. La gente se escondía en cuevas para huir de los bombardeos, o en Gijón, por ejemplo, en la playa, en las rocas, también se escondía la gente. O sea, porque veamos que la población pues era consciente, ¿no? De la destrucción que provocaba la Legión Cóndor. Ya no solo por lo vivido en Asturias, sino también por lo vivido en Guernica y en otras poblaciones de España, ¿no? Y digamos que en la guerra no solo es importante las armas, sino también la propaganda, ¿no? Y los franquistas y los soldados fueron muy hábiles en esa utilización de la propaganda, ¿no? Como os dije antes, los republicanos y también la prensa internacional, por ejemplo la agencia Reuters, hablaban de Cangas de Onís como el Guernica asturiano, ¿no? Pues para intentar contrarrestar esa propaganda, o sea, bueno, esa denuncia, ¿no? De los republicanos y tal, pues los franquistas llevaron a cabo una propaganda para, bueno, decir que realmente la destrucción de Cangas de Onís y de Covadonga había sido culpa de los mineros asturianos. Y en esa propaganda pues participó Queipo Ollano, que, bueno, quien no lo conozca, fue un militar muy importante, ¿no? En Andalucía, ¿no? Y que tenía una famosa radio, Radio Sevilla, donde hacía arengas, ¿no? a los sublevados. Y bueno, en una de esas arengas, por ejemplo, hablaba de violar a las mujeres republicanas, y una de esas arengas era sobre Cangas de Onís, sobre eso, que los rojos habían destruido Cangas de Onís y que habían, pues eso, difamado Covadonga y demás, ¿no? Y bueno, pues acabada la guerra civil, como os explicaba antes, bueno, pues tocaba todo el tema de la reconstrucción, ¿no? de los pueblos y ciudades republicanos. Esto es un batallón de trabajadores en una carretera sobre Oviedo, donde, digamos, pues eso, el franquismo pues creó una dirección que era la de regiones devastadas, donde analizaba pues los daños que se habían sufrido durante la guerra civil, ¿no? Y luego pues veía qué dinero se podía destinar a cada cosa y pues utilizaba, por ejemplo, batallones de trabajadores disciplinarios. Esto no lo digo yo, lo decían los propios autoridades franquistas. O sea, en sus papeles, por ejemplo, para hablar de Campo Caso hablaban de eso, de que se utilizaban batallones de trabajadores disciplinarios, ¿no? Y pues bueno, eso, la reconstrucción pues fue, como os dije antes, ¿no? Hasta los años 50 muchos pueblos, de hecho, más de 300 pueblos, estas regiones devastadas calcularon que más de 300 pueblos y ciudades republicanas, o sea, ciudades asturianas, perdón, habían quedado destruidas en más de un 75%, o sea, para que veamos la magnitud de la destrucción, ¿no? Es curioso que yo la mayoría de información que encontré de esto de regiones devastadas, que está en el Archivo General de la Administración en Madrid, la mayoría de la información se refieren a la reconstrucción de iglesias, apoyamos también en el papel del franquismo, ¿no? Y también, por ejemplo, dedican mucho dinero a la reconstrucción de la cueva de Covadonga, ¿no? Y de atraer a la Santina y demás. Pero también eso, se dedican a reconstruir pueblos y carreteras y demás, y esa reconstrucción no acaba hasta los años 50. Como os dije antes, pues eso, el tema de la resistencia pues también es importante, ¿no? Para entender cómo pues, durante un año, ¿no? Los franquistas, los republicanos resistieron a las embestidas de los sublevados, y pues uno de estos militares republicanos, ¿no? Que consiguió derribar 3 aviones de la Legión Cóndor en un día en Llanes fue Celestino Antuña, que era un militante del Partido Comunista
en Braña y que fue militar y que estuvo participando en la batalla del Mazuku, ¿no? Entre el 20 de septiembre de 1937 y que derribó 3 aviones de la Legión Cóndor. Y que bueno, pues el gobierno republicano le hizo una serie de homenajes, le dieron centenares de pesetas y le dieron una medalla, ¿no? Claro, en aquel momento las autoridades republicanas necesitaban insuflar ánimo, ¿no? Porque claro, ya quedaban pocos territorios en manos de los republicanos en Asturias. De hecho, incluso con el tema de los refugios que antes hablaba, los obreros empezaron a quejar porque no estaban recibiendo ningún salario. Claro, aquí vemos pues en qué condiciones precarias estaba el gobierno republicano, ¿no? En aquellos momentos. Y pues bueno, para intentar insuflar ánimo, pues este hombre, Celestino Antúñez, se convirtió en un héroe para el ejército republicano. Bueno, otra cuestión importante de mi trabajo es hablar un poco, pues eso, de cómo ha quedado registrado todo lo que ocurrió con la Legión Cóndor en Asturias, ¿no? Digamos que desde el primer momento los franquistas hacen homenajes a la Legión Cóndor en nuestra región. Esta fotografía es de la Plaza Mayor, está un poco mal porque cuando la encontré estaba así, estaba deshecha. La verdad que si hubiera estado bien, hubiera estado genial, porque es un homenaje a la Legión Cóndor en octubre de 1938 en la Plaza Mayor de Gijón, o sea, en el ayuntamiento. Y bueno, pues es como festejando el aniversario, ¿no? de la toma de Asturias por parte de los sublevados. Y digamos que bueno, es un homenaje donde bueno, pues se hacen comidas, donde se hacen desfiles militares, donde participan soldados de la Legión Cóndor. Aquí vemos las instrucciones, ¿no? de ese día, ¿no? De los festejos, y donde se coloca esta placa en homenaje a un militar de la Legión Cóndor que había muerto en combate en Gijón, el 23 de septiembre de 37, Willy Sembats. Esta placa se colocó en el ayuntamiento y se mantuvo en el ayuntamiento hasta 1963, o sea, hasta varios años acabada la Guerra Civil y varios tiempo después acabada la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente Franco no había sido aliado de los nazis y que Franco no era pro-nazi ni cosas así. Pero aquí vemos cómo esta placa se mantuvo hasta el año 63 en pleno ayuntamiento de Gijón. Y bueno, esta placa, si vais al archivo municipal de Gijón, que está en la torre esta del reloj, pues ahí está la placa, yo le puedo hacer una foto y se mantiene la placa para quien quiera verla. Pero bueno, no está expuesta al público, sino para los investigadores y demás. Pero también en el Paseo de Begoña, en Gijón, había una placa, un monolito de la Legión Cóndor, que se mantuvo hasta 1980. O sea, hasta el primer gobierno democrático, ¿no? en Gijón, que de hecho, bueno, un debate en el pleno ayuntamiento sobre qué hacer con esta placa, un concejal comunista, el Felipe Capellín, hablaba de que había que quitarla y tal, y bueno, fruto de toda esa presión, se quita en 1980 este monolito en el Paseo de Begoña. Pero eso, digamos que homenajes a Legión Cóndor hubo durante toda la dictadura. De hecho, esto es un homenaje que hacen excombatientes de la División Azul, que era la división de voluntarios, ¿no? Que había luchado con los nazis, ¿no? En el frente ruso. Y digamos que se hacen homenajes, no es casual, en Covadonga, ¿no? Por todo ese simbolismo, a la Legión Cóndor. Esto es la portada de la noticia que habla de que ahí se homenajea a a los militares de la Legión Cóndor. Pero los monolitos de la Legión Cóndor, esos de Gijón se quitan, pero en Llanes, en el Mazuco concretamente, se mantuvieron monolitos de la Legión Cóndor hasta 2016. Esos monolitos se mantuvieron ahí en el pleno Mazuco, y no fue hasta pues, la presión de asociaciones como la familia, que es la que edita el libro, y investigadores y demás, que presionaron para que se quitaran esos monolitos de ahí. Pero eso, hasta 2016 no se quitaron. Y en 2016 el gobierno alemán, bueno, a través de la embajada, pidió perdón por los crímenes cometidos de la Legión Cóndor aquí en Asturias. De las autoridades españolas, pues bueno, más allá de haber quitado estos monolitos, pues no hay más información, no se han pronunciado sobre este tema. De hecho, hace unos años también en el Parlamento asturiano, ¿no? Se habló de este tema, ¿no? de hablar de los bombardeos de la Legión Cóndor y tal. Pero ha sido, pues eso, gracias a la presión de asociaciones memorialistas y demás, que se ha hecho un trabajo, ¿no? Por recordar, ¿no? Lo que fue la destrucción de la Legión Cóndor, de lo que fue, ¿no? La actuación de la aviación nazi aquí en Asturias. Y bueno, ahora hay este monolito republicano ahí en el Mazuco, y donde se hacen homenajes a los republicanos que lucharon ahí en el Mazuco todos los septiembre desde hace varios años, ¿no? Y también los historiadores e investigadores hemos hecho pues una labor, ¿no? Por difundir, ¿no? Todo lo que fue los bombardeos de Legión Cóndor. Esta foto es en Avilés, de un paseo que hicimos enseñando todo lo que fueron los bombardeos de Legión Cóndor ahí en nuestra ciudad, en agosto y septiembre de 1937. Y digamos que eso, que había un interés, pues eso, en estos años por
aclarar, ¿no?, todo lo que pasó en Asturias, con los bombardeos aquí en Trubia, con los bombardeos en Cangas de Onís, en Avilés y en Gijón. Y bueno, pues fruto de ese interés y de esa investigación, pues bueno, ha salido este libro y bueno, pues estas charlas. Y bueno, para mí es un placer aquí estar en Trubia, en un lugar tan importante, ¿no?, de estos bombardeos del Eje Cóndor. Y bueno, ahora cualquier pregunta o cuestión pues será bienvenida y recibida. Esta es la fotografía que aparece en la portada del libro. Así que nada, muchas gracias. Nada, vuestro turno. Comentarios, preguntas. Hombre, habrá cosas de Trubia seguro que queráis contar o tal, vamos. No puede ser. Bueno, yo comentaros que en una ocasión también hablando con una señora que ya de edad me contó que cuando los bombardeos se refugiaban en los túneles del tren que hay en... Yo ahí sí que puedo decir que mi suegra, nacida aquí en Trubia, y vivía aquí en el bosque, en la casona del bosque, que no lo conoces, pero bueno, ahí se criaron, y una bomba traspasó ese edificio y estuvo la bomba ahí durante años con un montón de niños que había, entre ellos mi suegra, jugando por encima de ella, y tardaron años en sacarla al lugar. Y cuando había bombardeo iban corriendo a los túneles de Molina o algún refugio que había pequeño por aquí. Entonces yo sé que, bueno, ya ahora mismo ya no está, pero porque es del 28 y la tocó con 8 años ese bombardeo. Sí, aquí en Trubia, bueno, así pensando de memoria, seguro que hay más, pero me vienen a la cabeza unos 15 refugios entre ellos. Yo tengo un refugio. Hostia. Tengo que ir a ver un día. En Trubia. En mi familia tenemos un refugio de cuando la guerra. Sí, sí. Hubo varios. Bueno, los túneles de tren, por supuesto, alguna cueva, por ejemplo, cuevas en Udrión se aprovechó alguna. Hay cuevas artificiales que se hicieron como refugio en Vitoria, en Cataluña, en Vega, Udrión. Y luego hay refugios de obra. Hay alguno de obra, por ejemplo, arriba en Soto, en Godos y Soto de arriba, está excavado en roca, pero tiene la entrada de obra de hormigón, y el de Godos concretamente está firmado por el Guipúzcoa 1937, es el batallón del comandante Saseta, que estuvieron aquí acuartelados, y hicieron varios refugios. El más grande que hicieron, que fue una pena, que no se documentó, donde estaba el economato aquí al lado, en esa plaza, delante del economato, ahí había un refugio de obra inmenso, tenía luz eléctrica y demás, que hizo el batallón más. Comentabas antes el tema de que no había recursos casi para hacer refugios. De hecho, creo que es en mayo del 37 cuando se crea la Junta de Defensa Civil. Y lo que hace la Junta es recaudar dinero de manera voluntaria, tanto personas a nivel particular, partidos políticos, entidades diversas, dan dinero para que de manera voluntaria aportar esas cantidades para luego construir refugios. Por ejemplo, hay una subvención al Ayuntamiento de Gijón para, creo que son 97.000 pesetas de la época para terminar. No sé si ese dato llegaste también a mirar en alguna otra zona. Sí, bueno, de hecho, creo que la información de la Junta de Defensa Civil está en el Archivo Histórico Provincial. Y sí, creo que en Avilés, vamos, me suena que en diferentes pueblos, en Mieres también, se reciben subvenciones, en Avilés, no sé si sí, o sea, en el libro hablo un poco del tema, porque sí, lo que tú dices, en mayo del 37 se crea esa Junta de Defensa Civil y es la que intenta pues esa construcción de refugios, y digamos que eso, que es que había bastantes pueblos y ciudades republicanos asturianos que intentan recaudar dinero para la construcción de esos refugios, ¿no? Y vamos a Avilés, por ejemplo, Mieres, me acuerdo, Villaviciosa creo que también, Polalena me suena, o sea, había diferentes pueblos y ciudades que aparecen en el libro, sí. En la parte de atrás de la sidería Bosque hay un refugio. También. Y no sabía de lo dijo que Jacobo, creo que es bastante grande. Y en Villarín hay, bueno, está tapiado, pero un refugio que tenía entrada y salida, que estaba construido por los mineros, creo que de Teberga. Vamos, que lo hicieron como si fuera el interior de una mina. En la tercera foto, creo que era la tercera foto que pusiste de Trubia. Claro, si le voy para atrás. Toño, en Casafuentes, viste la fuente, la foto. Descubrimos hace... Esa foto, ese edificio que se ve ahí destruido completamente, era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Claro. Sí, muy bastante, ¿no? Curiosamente cayó una bomba
esta, ¿no? Ahí era el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Y en los bajos había un bar, una terraza que era, llamaban de Mercedes la Quirosa. Sí. Aquí en Udrión cayó una bomba al lado en el monte, cerca de la gasolinera. Y se ve todavía en el Prado un boquete. Sí, quedan muchos boquetes. En el de abajo hay una panera que También. se marcas de fuego que fue por un proyectil, una bomba. En el Soto, en el Prado de Pacho, ahí mataron a la madre y a 2 hijas. Y donde la parada del autobús, un poquitín más abajo, que ahí vivía el Sastrín, el abuelo de Rosa Cristina, ahí cayeron una bomba y mató a 4 de la familia, ahí al lado del autobús. Claro, porque el tema de los refugios, aparte de los que se hacían con la Junta de Defensa Civil, para la población en general, luego se hacían bajo demanda. Había, pues, en el caso de Gijón, empresas que solicitaban que se les hiciera un refugio, incluso algún batallón, y luego había refugios de particulares, gente que se podían permitir hacer un refugio, porque decías que hace poco, a raíz de que cayó lo de Casa Fuente, pasó un día con el coche y yo, uy, eso me pagué un refugio, fui para allá, efectivamente, un centro refugio de una familia. Tengo otro en Navia, tengo otro también que era no me acuerdo cómo se llama la casa, también de un particular, que hicieron un refugio aéreo. El nuestro va debajo de la carretera, atraviesa la carretera y está todo reforzado con raíles del tren de hierro, y tienes una entrada y luego tiene otra salida. ¿Se puede entrar? ¿Eh? ¿Se puede entrar? Sí. Tengo que ir un día a verlo, que no lo tengo, que no lo conozco. No lo conoces. Creo que me lo comentaste un día y no, tengo que ir un día ahí con la cámara fotos y a inventariar. Pues sí. Sobre el tema este de los bombardeos de un blog que no sé si conoces, de Antonio Macera. Ah, sí. ¿Lo conoces? Bastante interesante. Bueno, por lo menos trata bastante el tema de los bombardeos de cualquiera que entre Sí, lo conozco. Bueno, de hecho, o sea, lo cito en como fuentes y tal, lo cito sus trabajos también, claro. ¿Los aviones que venían de León? Sí. Eran De de León, donde sí. venían... Claro, en aquel momento vienen de León, luego, noviembre del Tomás Navia, y es cuando hacen el aeródromo de Navia, pero venían sobre todo de León, sí. Mi madre se acuerda En mi camino. ¿Os acordáis? Vinieron 22 aquí a Trubia. Sí, vamos. 11 y 21 me suena. Pues hay que apuntar lo que dice esta mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, recuerda, se habla a veces de los 21, los 22. Es que todo esto es... Vamos, voy a mirarlo porque en el libro tengo referenciado de Trubia. Esto es un poco cosas del directo. Pero creo, o sea, lo que ponían... De 20, ¿no? Sí, 19, sí. El 18 de diciembre 20, sí. 20 aviones, según sus informaciones. Sí. Pero igual otro día actuaron más, seguramente, claro. Y Sí. duró... No sé, ¿eh? El bombardeo De hecho, algo que no comenté... fue infinito. Otra información, porque aquí hay alguna cárcel, ¿no? Hay una prisión o algo así, me parece. Espera. No sé si acondicionaron como prisión... Las escuelas de aquí de la plazoleta, ¿no? ¿Cuáles escuelas? Las escuelas. Las escuelas de la plazoleta. En Victoria. Una cárcel del pueblo que los presos se quejaron de que estaban bombardeando y querían que los trasladaran. Es al lado donde está la destrucción del edificio que se ve en la Pues esquina. los presos, o sea, estaba como el jefe de sección aquí de Trubia, que se quejaba, o sea, que estaban los presos quejándose de que, claro, de que temían morir por los bombardeos. O sea, digo que fue bastante impactante aquí lo de Trubia. No, la verdad que brutal, porque eso, yo cuando empecé a investigar, o sea, yo ni en la universidad ni en el instituto he conocido este bombardeo de Trubia ni nada, y fue a raíz de eso empezar con esta investigación y tal, pues el conocer los bombardeos en Gijón, en Avilés y tal, pero lo de Trubia no lo conocí, y joder, cuando conocí a esta mujer, que no me acuerdo su nombre ahora, es una pena, que me dio esa carta. Pero les decía, según contaba mi madre, que era muy difícil bombardear la fábrica por culpa de que el avión sí bajaba, pero luego se encontraba la subida con las montañas y que fue muy difícil el bombardear la fábrica, por culpa de que no les daba tiempo. Ajá. Podría ser un tema técnico. No les daba Pero tiempo. yo creo que también sobre todo luego un tema logístico, o sea, el tema de que Sí. la fábrica era importante para ellos, Era ¿sabes? interesante. Cuando tomaron.
Sí, puede haber, claro, a ver, de aquella, realmente la Legión Cóndor se creó en octubre del 36 y tal, y digamos que los nazis estaban empezando a experimentar con aviones. Sí. Entonces seguramente igual alguno no funcionaba tanto como ellos quisieran. Pero sobre eso hoy los aviones tenían dificultades para la fábrica porque venían como de Villarín, de la zona esta del monte Villarín para acá, y entonces, como está tan pegado la fábrica al monte, no tenían, digamos, terreno suficiente para dejar caer las bombas sobre la fábrica. Y por eso mayormente caían del río para acá, para la zona esta de por aquí, por donde estamos. Sí. Porque, claro, que el momento que ellos visualizaban la fábrica, el tiempo que tarda el avión en... Ya la pasaron ya. Claro, la bomba caía relativamente bastantes metros después de donde tenía que caer, y por eso no... Yo, bueno, siempre oí tenían muchos tipos de aviones, Sí, tenían hasta 23 tipos de aviones. Pero bueno, es verdad que los más famosos aquí... había cazas, había todo, se podía... Los Junkers. También es verdad que eran muy aficionados a bombardear a la población civil. Sí, bastante. Ya no solo la Legión Cóndor, la aviación franquista. Si no me equivoco, 18-19 de julio, su elevación militar, el primer bombardeo en Gijón y el día 21. Creo que eran 3 aviones que vienen de la Legión del Camino franquistas para dejar caer víveres, ayudar a los soldados sublevados que están acuartelados en Simancas y en el Coto, y aprovechan el viaje para sobrevolar la calzada, un barrio obrero, y causa 3 víctimas mortales. Y el 14 de agosto, ni siquiera un mes de guerra, el peor bombardeo de Gijón en cuanto a víctimas mortales. Se habla entre 60 y 100 personas muertas ese bombardeo de Gijón. Y los objetivos, una vez más, entre otros, un hospital y una escuela infantil. Se bombardea en Gijón el 14 de agosto. Algunos aprendieron y lo siguen haciendo hoy en día en Gaza. Por desgracia. Y como ese ejemplo, pues seguro que hay muchos más. Sí, a ver, es verdad que yo me he centrado sobre todo en el tema de la Legión Claro, Cóndor, ¿no? Pero es verdad que lo que tú dices que hubo... Claro, a ver, realmente la aviación franquista era, aunque tenían aviones, pero eran aviones bastante malos, ¿no? Pero es verdad que provocaban destrucción y bombardeos ya en agosto del 36. También el Cervera, ¿no? El famoso también de Cervera, desde un barco, ¿no? Sí. Un bombardeo como hicieron en Málaga, ¿no? Con la desbandada, ¿no? O sea, también bombardeaban desde los barcos. Y digamos que eso, que también, obviamente... Aunque el Legión Cóndor tuvo su mayor culpa, pero también la aviación italiana, los fascistas, ¿no? Su famoso Saboya, y esa aviación franquista también tuvieron su papel, ¿no? Claro, yo no sé si esto, porque puedes confirmarlo o no, lo había leído, que, bueno, ya en el 34 se bombardea, pero que los primeros bombardeos sobre población civil en la península ibérica. Ya se había venido a bombardear en las guerras rifeñas, en Marruecos, pero que la guerra de España, la guerra civil, si no la primera, fue de las primeras donde la población civil se convierte en un objetivo. No sé si este dato lo tienes que pueda ser real o un poco de la leyenda. Yo creo que sí, porque es verdad que, a ver, no te sé decir al 100%, pero yo creo que sí, ¿no? Porque, claro, eso, en ese momento estábamos en los primeros instantes, ¿no? de esa aviación moderna, ¿no? Que luego en la Segunda Guerra Mundial, pues en Inglaterra y demás tendrá una gran importancia, ¿no? Pero es verdad que la guerra civil, pues eso, lo que dije antes, ¿no? Fue un campo de pruebas para la Legión Cóndor, ¿no? Claro, Hitler llega al poder en el 33 y ya empieza eso, el rearme, ¿no? El rearme del ejército alemán, que estaba en pañales, ¿no? Fruto de los pactos de Versalles y tal. Y eso, Hitler comienza a armar al ejército y a crear esa Legión Cóndor, ¿no? Entonces, claro, en esos momentos es cuando, digamos que toman como objetivo a la población civil y vamos, no les importa bombardear sobre civiles porque quieren probar para luego eso, lo que harán después en Inglaterra y en otros tantos sitios, ¿no? Pero sí, España, si no es el primero, no quiero decirlo al 100% por si acaso, pero sí al 95% fue de los primeros lugares donde se bombardeó a población civil y donde tuvo como objetivo esa población civil. Y yo también había oído esto, yo voy a aprovechar aquí a Pablo, que además de estos objetivos dispersos, pero que era como un plan a escala, población pequeña, población intermedia, y que incluso había objetivo o idea de ya bombardear una población, no sé si Madrid, Valencia, poblaciones ya, una población, una ciudad grande, no sé si... Sí, a ver, Madrid en noviembre del 36 ya bombardean sobre Madrid. De hecho, hay un libro sobre los bombardeos de Madrid, que se llama, si a alguien le interesa el tema más allá de Asturias, que se llama Madrid bombardeado, que es creo que es un historiador y un arquitecto, y donde hay, por ejemplo, un mapa, que es muy gustazo, ¿no? Un mapa con en qué barrios bombardean, que por ejemplo el barrio de Salamanca no lo bombardean. Casualidad, ¿o no?
Pero, por ejemplo, Casa de Campo, la ciudad universitaria, se bombardean sobre todo Madrid y sobre todo en noviembre del 36, cuando es el primer intento, ¿no?, de los sublevados de intentar tomar Madrid. Y digamos que, de hecho, eso antes lo explicaba, ¿no?, que no solo bombardeaban ciudades que fueran frente de guerra, ¿no?, sino que incluso ciudades pequeñitas, ¿no?, lugares, pueblos, como esos de Castellón que hablaba antes, pues los bombardean de una forma, vamos, bestial y sin ningún tipo de contemplación, ¿no? Y digamos que no les importa matar a civiles y eso, y bombardear sitios que, joder, que están a kilómetros y kilómetros de frente de guerra, ¿no? Y está completamente planificado. De hecho, la Legión Cóndor, aparte de estos partes, lo que también encontré mucho es, analizan mucho, por ejemplo, qué debemos tener los republicanos, qué fábricas tenían, o sea, digo, que tenían un conocimiento de lo que tenía el ejército republicano y de las poblaciones que había, ¿no? Y claro, obviamente. Y luego todo este tema de fotografías aéreas, o sea, eso, esa fotografía de San Juan de Nieva, pero también hay fotografía de las cercanías de Oviedo, hay una fotografía, esta de Gijón, pero hay otra de Gijón, o sea, digo, que hacían un análisis muy potente, ¿no?, de qué objetivos bombardear, ¿no? Que, o sea, que no lo hacían a lo loco, sino que estaba planificado. Tecnología alemana. Sí. Una pregunta. Sí. A raíz de que haces el libro, que tienes que buscar mucha información, ¿qué facilidad o qué grado de facilidad o de dificultad has encontrado, por ejemplo, mirando archivos? Porque a mí me da la impresión de que estos temas, claro, como que no se quieren, que se quieren ocultar, que se destruye archivo, que se destruye información, que hay como una... A ver, quien ganó la guerra fueron los fascistas, entonces crearon su relato durante todos estos años que choca bastante con la realidad. Entonces me imagino que esa gente, esas familias siguen gobernando este país, o los oligarcas que siguen gobernando este país. Me imagino que ahí hay un poder que no tenga mucho interés en que estas cosas salgan a la luz. Entonces me da la impresión de que si no se llegan a destruir archivos, sí que parece a lo mejor que puede haber dificultad o que sea complicado llegar a esa información. Entonces, desde tu punto de vista, haciendo el libro, ¿te has encontrado ahí con reticencias, con resistencias, con, ¿sabes?, o con puertas cerradas, o que te han hecho dar vueltas? A ver, bueno, yo, o sea, te lo explicaba Toño, yo antes de estos temas de la Legión Cóndor, porque sigo con esos temas, he investigado mucho temas sobre la policía política del franquismo, sobre la brigada político-social. Y ahí sí que me he encontrado muchas trabas, o sea, por las leyes. Bueno, si no lo sabéis, pero tenemos una ley de secretos oficiales del franquismo, del año 68, que supuestamente se iba a reformar y tal. De hecho, ahora hace poco Pedro Sánchez salió hablando con la Victoria Esteban, diciéndole que la iba a reformar y tal, pero todavía nada. Y luego pues hay leyes como la ley de patrimonio histórico, que hace que mucha de la documentación policial y demás no se pueda consultar hasta que pasen 25 años de la muerte de esas personas, ¿no? Pero bueno, esto me estoy yendo a las ramas. O sea, cuando entraba policía me encontraba dificultades, sobre todo para consultar los últimos años de franquismo y transición. Con este tema no es tanto las dificultades, o sea, no es tanto el que, o sea, no te pueden impedir ir a un archivo público, o sea, no te pueden impedir. Pero el problema ha sido más bien la dispersión de las fuentes, es decir, que por ejemplo, pues eso, para encontrar las partes de aviación me he tenido que ir al archivo del Ministerio del Aire, que no está en Madrid, está a las afueras de Madrid, un castillo muy bonito, en Villaviciosa Odón, de Fernando VI, pero eso, a las afueras de Madrid. Luego en Ávila, archivo militar de Ávila, luego Salamanca, luego me tuvieron que ir a Alemania, que en Alemania, eso, se destruyeron los archivos en la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, pero bueno, muchas cosas. Luego el Archivo Histórico Provincial de Asturias también hay cosas. Pero eso, que hay una dificultad, o sea, que como no tengas un apoyo económico, ya sea pues o tú y o persona que pongas dinero, como nos pasa a muchos investigadores, o sea, yo gracias a eso, pues tuve una ayuda de una estación de memoria histórica a través del Principado, pero si no tienes ayuda, pues es muy difícil. O sea, en general es positivo. En cuanto a esto sí, lo único el tema de la dispersión, ¿no? Que yo, ojalá el gobierno asturiano, o sea, muchas veces cuando se habla de las leyes de memoria, se centra mucho el tema de las fosas, que obviamente hay que hablarlo, pero muchas veces el tema de los archivos, desde mi punto de vista, se olvida mucho el tema de la importancia de los archivos para saber la verdad. Y que, joder, primero, que no haya tanta restricción de acceso a los archivos, y segundo, joder, que, coño, ahora vivimos en el siglo XXI, se puede digitalizar los archivos. Que, por ejemplo, no sé si sabéis, pero en Ferrol está la mayoría de consejos de guerra de aquí de Asturias, de los años 40 y tal.
tienes que irte a Ferrol para poder consultarlos. Ahora creo que estuve con mi padre hace un mes o así, y estaba en un proyecto de Memoria Democrática aquí de Asturias de digitalizar esos consejos de guerra, ¿no? Eso va a tardar tiempo, pero bueno, por lo menos ya hay esa voluntad, ¿no? Pero claro, por eso, por ejemplo, con el tema de la Legión Cóndor o con el tema de la Gracia en Asturias, ¿por qué no se intenta, no digo traer los originales porque es bastante difícil y eso, yo como archivero, pues eso es un poco pecado, digamos, pero sí que digitalizar esos documentos y traer esa digitalización aquí a Asturias, a archivo histórico, o que se pueda ver desde casa. Por ejemplo, mira, con el tema policial que antes estaba hablando, obviamente mucha información tachada y todo eso, pero joder, tú tienes como en muchos países de Europa o en Estados Unidos tienes más acceso a los documentos, aquí pues tienes esa dificultad. Con este tema más eso, el tema de la dispersión, ¿no? De que tienes que ir a muchos archivos para poder consultar la información. Pero bueno, es lo que nos ha tocado a los investigadores siempre. Bueno, entonces como lo de la memoria histórica, claro, sí, o hacen los anuncios, pero luego no hay dinero. Porque no hay realmente no ha habido una voluntad política en 40 años. ¿No? Porque ahí ha sido el fracaso del PSOE de no haber sido una izquierda ahí que haya levantado la memoria durante 40 años. Porque seguimos también con lo del 23F, que tampoco se puede consultar, y mira que han pasado años, ¿no? Es que ya no solo es que ganó la derecha, joder, es que no hemos tenido una izquierda que haya reparado. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, muchos de los avances que se han hecho han sido gracias a la sociedad civil, a organizaciones sindicales, a los investigadores. Como tú, ¿no? O sea, digo, que no ha sido de las instituciones. El pueblo donde las fosas las están levantando y sufragando el gasto los propios pueblos, es una vergüenza, ¿eh? Sí, es el segundo país del mundo con más muertos en las fosas a día de hoy, ¿eh? Y tenemos un partido político que todavía defiende, que dice que las guerras de los abuelos, perdona, si fuera tu antepasado, pues aunque no lo conocieras, pues bueno, todos en las familias todos tenemos, o muchos tenemos muertos y desaparecidos y ahí están. Sí, hay, yo quiero hacer una pregunta, a ver si uno u otro sabéis decir, porque me enteré hace nada. ¿Vosotros sabéis si en Llanes hubo una cárcel de mujeres o de hombres, o mixta? No lo sé. El campo de concentración femenino lo hubo en aquella época de la represión. Pero en Llanes no lo sé. En Llanes había una cárcel para los represaliados del... Pues puede ser eso. Después de... En Celorio hubo un campo Sí, Celorio, de concentración correcto. ¿Sería en Celorio? Bueno, sí, correcto, sí. Campo de concentración. En Celorio hubo uno, sí. Bueno, hay un o sea, si os interesa esto, hay un investigador que se llama Carlos Hernández, que hizo un libro sobre los campos de concentración de Franco, y él tiene una página web y ahí podéis consultar. Me acabas de pillar, pero eso, Celorio sí, en Arnao, en Avilés, por ejemplo, donde yo soy, La Vidriera, un campo de concentración, en Gijón, el Vivio, en Sama, el teatro, se tomaron en Llaneza. Recientemente, sí. De que las mujeres que eran republicanas que apresaron, nosotros teníamos conciencia de que, por ejemplo, la abuela de mi marido, creíamos que estaba siempre, que había estado en la cárcel de Oviedo y que allí había muerto, que estaría en la fosa común, pero no. Resulta que nos han llegado documentos de que estuvo en la cárcel de Celorio o de Llanes, mujeres, las cuales las hacían verdaderas salvajadas y las tiraban por los acantilados. Pues entonces Celorio sí. Eso nos ha llegado ahora, brevemente. Sí, Celorio, sí. Sí, bueno, aquí sí, bueno, con la represión se hicieron una auténtica salvajada. Bueno, Nada, solo a mí me interesaba también el tema de la relación entre los nacionales y la Legión Cóndor. sublevados. Perdón. No, o sea, el tema, o sea, no te lo puedo corregirte, no, porque la terminología es importante. Tienes razón. Es curioso La que... costumbre, es que el mensaje... Es curioso que... Sí, claro. No sé por qué me salió el gota a eso. gota malaya durante años. Sobre todo, también, por ejemplo, el tema del término guerra civil, ahora se está discutiendo, No. se habla de guerra de España, por ejemplo, no se habla de guerra civil, porque claro, la guerra civil, o sea, porque parece que es como una guerra entre hermanos, y realmente aquí hubo ejércitos, la Legión Cóndor, la Unión Soviética, o sea, digo, que fue una guerra mucho más interna. De hecho, tienes que ver en su contexto internacional, ¿no? Con todo el ascenso del fascismo, tal, y luego la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, yo es verdad que hablo de guerra civil aquí, pero es verdad que hay muchos historiadores y yo también cada vez estoy más de acuerdo de hablar de guerra de España, no de hablar de guerra civil, y hablar de sublevados, porque claro... La terminología es muy importante. Sí, porque claro, parece que los otros fueron rusos, ¿sabes? Pero es- No, sí, te lo digo, o sea, digo porque sí, también lo he dicho muchas veces, pero... Tienes razón. Vamos a ver. Pues eso, las cabezas, los mandos eran alemanes, De Ergen Condor, sí, eran alemanes, sí, sí. pero servían intereses que servían aquí al bando sublevado. Y entonces entre ellos había comunicación, había cartas también. Sí, en el libro aparece. De ahí también habrá mucha información y Sí, muchas sí. responsabilidades y Total. muchas... A ver, yo creo que hubo dos tipos de actuaciones de Ergen Condor en contra de los bombardeos. Una, que actuaron un poco, entre comillas, muchas comillas, a su libre albedrío, ¿no? Y las autoridades franquistas miraban para otro lado. Y luego sí que, por ejemplo, con el caso asturiano, yo lo tengo, o sea, está documentado de que sí que había, por ejemplo, este hombre, el general Sande del West Perrel, habla de, por ejemplo, de hay que mandar aviones alemanes a tomar Asturias, tal, o sea, de que sí que había como un plan, ¿no? de la importancia de Asturias, ¿no? De que se tenía que tomar Asturias y de que era necesaria la aviación, o sea, digamos que está documentado, ¿no? Y que sí que ahí los franquistas sabían que se iba a bombardear sobre pueblos, ciudades, que se iba a bombardear sobre el frente. De hecho, eso, vienen aquí más de un centenar de aviones entre verano y otoño del 37, ¿no? Entonces, vamos, aquí se podrían pedir responsabilidades en el sentido de, mira, no solo fueron los alemanes, sino que los franquistas sublevados sabían lo que se estaba cocinando, ¿no? Y sobre todo, ya en ese momento que tienes abril del 37, que ya tienes Guernica, y que ya las atrocidades se saben, y se sabe lo que está pasando, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Y que no pueden esconderlo, y que toda esta destrucción se sabe quién la está provocando. ¿La gente de los pueblos o la gente de aquí sabía que eran aviones alemanes? ¿Sabían que eran alemanes? Pues bueno, hay, porque muchos eran aviones negros, de hecho les llamaban los Pedro o los Negrito, y sí que mucha gente lo sabría, pero... ¿Tenían esa conciencia? No lo sabía. ¿Aquí no? Bueno, depende un poco, yo creo, la memoria. No lo individual. sabía. Mi madre al menos... Claro, es que claro, de aquella, en los años 30, ahora estamos acostumbrados a ver aviones, pero de aquella diríamos, hostia, un pájaro de metal o un pájaro de Primera aire. vez que veo una... Decía ella, son de los nuestros. Sí, pasa claro, desde el aire, Y la gente de un pueblo... claro, que sabrá de una esvástica o de tal. Cuando los vio venir, decía ella, son de los nuestros, son de los nuestros. Y luego fue cuando les echaron las bombitas. Lo de la terminología, mira hasta qué punto es importante cuando ya entran las tropas sublevadas, empieza la represión, los juicios sumarísimos, los consejos de guerra, se acusaba a las personas que lucharon por defender el gobierno legítimo de la República de ser rebeldes. Les llaman la rebeldía. Claro. Oye, ¿en la División Azul fueron voluntarios o fueron forzosos? Pues hubo un poco de todo. De todo. Ah. No soy experto de la división azul, pero hubo un poco de todo. Es que yo conocí a un señor y me dijo que él que fuera un forzoso. Hubo reducciones de pena, ¿no? Sí, por ejemplo Berlanga, imagino el director este de cine que hizo... Sí. Un primo de mi padre fue voluntario del pueblo, era de Castilla, de Segovia, de un pueblo de Segovia, y fue voluntario, jovencito, y fue para allá. Y Ángel, vamos, no, yo no voy. Se fue. Y cuando vino con los pies de hojalata, porque se le habían helado. Sí. Y iba por el pueblo sonando con sus pies de hojalata. Yo sigo porque... Sí, pero lo que decía que si Tony, no, que gente que pasaba no nada, Berlanga que fue porque, por este de cine, fue porque un familiar suyo republicano estaba en la cárcel y para que le liberaran, pero no eran falangistas convencidos, sino que, pero es verdad que no era, o sea, la mayoría eran voluntarios falangistas, Había- pero hubo casos de gente Qué feo. no forzada, sino, bueno, forzada por la situación familiar. Exacto. Situación familiar. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí. Bueno, si queréis el libro, la librería Sotomayor, que es aquí la librería Muy bien. de Trubia, lo podéis comprar, ¿vale? Que aquí no lo tenemos, pero en la librería, bueno, creo que ahora está cerrada, pero De hecho, está aquí mañana... la librera. Hasta aquí. Está en la libreta. Ah, pues mira, vamos, podéis, si alguien lo quiere. Puede ir y abrir y todo. Exacto, si alguien lo quiere, mira.